Derechos reproductivos masculinos. Y otra manera de verlo sería cómo se vería la paternidad en el feminismo. Que digo, ya llevamos más de 50 años viviendo en feminismo. Seamos muy honestos. ¿Qué derecho reproductivo tienes? Ninguno. No hay ninguno. ¿A ustedes ven, conocen alguna ley que proteja los derechos reproductivos de los hombres? No lo hay. ¿Y cuál es el único derecho que en teoría tienen los hombres de paternidad? El poder verlos. Y eso a veces, porque si la mujer quiere más dinero o simplemente no quiere que los veas, no los ves. Y no hay castigo hacia las mujeres. Y peor aún, ¿por qué hoy todavía los hombres sienten que atacamos su masculinidad si nos atrevemos a preguntar el tema? A decir, a ver, oigan, llevamos más de 50 años viviendo en feminismo. Es más, desde los 2000 ya están viviendo en misandria. No se han dado cuenta, pero viven en misandria y en un matriarcado. ¿Por qué no podemos hablar de nuestros derechos? Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. A ver, tenemos que entender un poquito de dónde viene toda esta temática. A partir del desarrollo de una tecnología, que son los anticonceptivos, las mujeres empezaron, con justa razón, a decir, es mi cuerpo, es mi decisión. Eso seguro lo han escuchado en algún punto. Es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces, hoy en día, las mujeres pueden tener 500 hombres, tener relaciones íntimas con cientos de hombres. Es mi cuerpo. ¿Está bien? Eso es su derecho. Pero lo que no estamos viendo es, a ver, ¿quién define la intimidad en un contexto legal, consensual entre ambas partes? Solo las mujeres, ¿correcto? O sea, si la mujer no quiere, no va a pasar. Dos, las mujeres tienen arriba de 24 diferentes tipos de anticonceptivos. O pueden obligar al hombre a que use el globo, ¿o no? Si ellas no quieren y te dicen, o usas el globo o no hay. Y tres, después, ellas tienen acceso al aborto. No estoy dando ni a favor ni en contra del mismo. Pero lo tienen. Y no se te ocurra como hombre hablar del aborto porque tú no tienes útero. Tú no puedes hablar del tema. Pero si ya pasaron esas tres cosas, anticonceptivos, la decisión de, es decir, cerrar o no las piernas, y después el aborto, si llegan a embarazarse, ¿quién es el único responsable? El hombre. Es decir, las mujeres quieren todos los derechos, libertades, igualdades de poder acostarse a diestra y siniestra. Pero si llegan a meter la pata, ellas no tienen responsabilidad alguna. El único responsable de esa criatura es el hombre. ¿Por qué como hombres no podemos cuestionar tanto nuestros derechos reproductivos como nuestros derechos de paternidad? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. A ver, hagamos un ejercicio simplemente para quitarnos este miedo de masculinidad. ¿Tú de casualidad conoces a alguna mujer que usando el dinero que supuestamente es para los niños, ¿no? Lo que le cobran todos los gobiernos a los padres, viva sin trabajar? Por supuesto que sí, yo conozco cientos de mujeres que viven así, que en teoría ese dinero es para los niños, pero bueno, y la casa donde ellos viven, pues vivo yo. El súper o la compra de la comida, pues también incluyo yo. El servicio doméstico, la ropa, pues ni modo que yo como mujer no tenga ropa, todo. Y ni se te ocurra decir que estás gastando mucho, porque si no te dejo de ver a los niños. Ok, todo el mundo conoce un caso así, en donde el dinero de los niños, por más que sean empoderadas y fuertes y luchonas y no sé qué tanto, se utiliza para la mujer. Ahora bien, aquí viene la pregunta para abrirles un poquito y quitarles este miedo. Si fuera realmente una sociedad feminista, es decir, libertaria o igualitaria, y dejara de haber pago por parte de los hombres hacia los niños para la manutención de los hijos, ¿cuántas mujeres realmente se quedarían con la custodia de los niños? Eso es una pregunta muy interesante. Ahí entonces yo creo que empezaríamos a ver muchas mujeres que estarían peleando porque el hombre fuera el custodio. ¿Qué es un poquito a lo que me lleva a cómo se vería la paternidad en feminismo? Pero antes me gustaría concluir de cuáles son nuestros derechos reproductivos. Es decir,
la que decidió fue la mujer, y siempre con el miedo de que te ponga una denuncia falsa. Después, ella es la que tiene los anticonceptivos. Y aparte, como hombre, no tenemos derecho a decir nada en el tema del aborto. ¿Cuáles deberían ser nuestros derechos? Y aquí me gustaría que tanto hombres como mujeres, de manera razonable, me contestaran. Es decir, si un hombre dice, yo quiero que sí aborte, y ella dice, no, yo me puedo librar de los derechos posteriores. Tengo derecho a que siga siendo mi hijo, y que lo vea y que todo, pero yo ya no tendría por qué pagar nada, ¿o no? Pues ella definió, ella es la que abrió las piernas, ella es la que se acuesta con 500 hombres, ella es la que tiene todos los métodos anticonceptivos disponibles y en muchas partes del mundo hasta gratuitos para las mujeres, mientras que a los hombres nos cobran. Pero si ella lo decide tener, ¿tú eres el responsable económicamente? Me parece que no. ¿O tú qué opinas? Déjamelo en tus comentarios. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo revises. Evidentemente también estamos hablando de todo este tema de la prueba de paternidad. Hoy en día arriba del 30% de los niños son mantenidos por un hombre que no es su padre biológico. Sigue siendo su padre, esa parte me la compro. O sea, si llevas 20 años viviendo con el niño, pues ya es tu hijo, pero nunca fue tuyo. Y eso no podemos discutirlo. Es más, las mujeres se ofenden si se habla de la prueba de paternidad, pero claramente ese es un derecho reproductivo. Ahora, ¿cómo se vería en feminismo? Que feminismo es igualdad, pero en realidad vivimos en misandria, que misandria es el claro beneficio de las mujeres de manera sistemática, que se vuelve matriarcado. ¿Cómo se vería la paternidad en igualdad? O feminismo. ¿Quién es el que aporta económicamente? Cualquiera de los dos, no estoy siendo sexista, hombre o mujer. El que aporte más dinero en la relación, que él se quede con la custodia de inmediato. Habría gritos. O forzosamente para pedir pensión alimenticia hacia los niños, la mujer tenga que trabajar, porque ella debería pagar su parte. O cuando haya custodia compartida, ninguna de las dos partes tenga que pagarle al otro. Eso sería igualitario. Una semana lo tiene el hombre, otra semana lo tiene la mujer, y cada quien pone lo que sea necesario. Me parece que la más razonable es la primera, es la de, a ver, el que paga es el que se queda a los hijos, a menos que esa parte esté dispuesta a cederle la custodia a la contraparte y por ende hacer un pago. Pero ese pago es solo para los niños. Y si hay un pago, debería tener derecho la persona que paga a poder hacer auditorías. Porque qué padre, la casa se la queda la mujer. Se hace el peinado, las uñas, la compra de ropa, las salidas con las amigas, todo con ese dinero. ¿Por qué el hombre no tiene derecho a que se le revise, que se le haga una auditoría en qué se está gastando el dinero? O otro ejercicio, ¿por qué no el hombre, hoy que vivimos en un mundo tan digital, por qué no hace mejor el hombre las compras directamente? Es decir, si ya dijimos, la mujer va a pagar una parte, la parte de la casa, de los servicios, su celular, su teléfono, su agua, luz, demás, ella va a pagar una parte, bueno, también el súper que lo haga el hombre, en donde no se permita comprar alcohol, no se pueda, que la comida solo sea para los niños, que la mujer tenga que hacer un súper individual para ella. Eso sería igualdad, ¿o no? Díganme ustedes en sus comentarios qué otros ejemplos me pueden dar de cómo se vería algo igualitario. Me parece que seguimos con este tema de afectar nuestra masculinidad si no pagamos. Pero adivinen qué, los hombres no somos burros de carga en donde nuestra única valía en el mundo es pagar. Págale a las mujeres y paga impuestos. Y muérete, ya. Eso no es nuestra única valía. Los hombres tenemos derecho a tener la custodia infantil, pero hoy en día, arriba del 90%, y en América Latina es arriba del 92%, la tienen las mujeres. Pero la gran mayoría de los pagos van de hombre a mujer. Si fuéramos realmente feministas, y estamos hablando de que las mujeres son empoderadas, fuertes, luchonas, hay cuotas laborales de género, laborales y demás, pues lo correcto no sería que el que paga tenga la custodia o ponga por lo menos los criterios de cómo va a funcionar. No, lo pone el Estado. Y el Estado siempre, siempre, siempre fastidia al hombre.
Y si la mamá no quiere que el hombre vea a los hijos, para ella no hay repercusión, no hay ningún castigo, no hay nada. Tú tienes que pagar más, si no es una ley vicaria. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.